El dolor es quizás uno de los síntomas más comunes que presenta en una enfermedad. Es una experiencia sensorial y emocional desagradable, que experimenta la persona de una manera que es única para él, razón por la que el dolor es vivido en cada paciente de manera diferente. El dolor además es un problema para el paciente, ya que puede ser muy grave, intenso y causar molestia y aún sufrimiento. E incluso puede provocar incapacidad para realizar las actividades normales de cualquier persona, incluido aquellas recreativas o laborales, esenciales para la adecuada salud mental. El dolor es también un problema físico, psicológico y social, y puede afectar el desenvolvimiento y conducta normal de un individuo. La importancia fisiológica del dolor es que tiene un significado biológico de representación de la integridad del individuo y es un mecanismo de protección que aparece que hay un estímulo doloroso. Por estas razones instintivas, los estímulos de carácter doloroso son capaces de activar a todo el cerebro y en su totalidad y poner en marcha potentes mecanismos que están encaminados a una reacción, huida, retiramiento, evitación o búsqueda de ayuda para aliviarlo. El dolor entonces es un mecanismo de alerta que indica al individuo la posibilidad de daño o manifiesto de mal funcionamiento del propio organismo. Está encaminado para que el individuo considere esto y busque auxilio. Los nociceptores son una clase especializada de aferentes primarios que responden a estímulos intensos y nocivos. Los nociceptores amielínicos transmiten el dolor urente por estímulos calóricos intensos aplicados sobre la piel y también dolor por presión sostenida. Los nociceptores mielínicos transmiten el dolor agudo por estímulos calóricos aplicados sobre la piel y por estímulos mecánicos intensos. Los nociceptores mielínicos y amielínicos transmiten el dolor por estímulos químicos. Después de una lesión cutánea, aumenta el dolor en respuesta a estímulos cutáneos denominado hiperalgesia, en lugar de una lesión, y en la piel lesionada circundante. Esta sensibilización se debe a la liberación local de mediadores inflamatorios. Cuando los nervios son seccionados, los nociceptores seleccionados desarrollan una actividad espontánea y una sensibilidad mecánica, calórica y química ectópica. También cambian las propiedades de los nociceptores próximos no afectados. Tanto los nociceptores seleccionados como los no lesionados pueden desarrollar una respuesta a agentes adrenérgicos que pueden explicar la afectación del sistema nervioso simpático en ciertas formas de dolor neuropático. Tenemos los nociceptores de fibra C. Es una vía aferente cutánea habitualmente hallada y que da una actividad de magnitud. Estas fibras evocan una sensación de dolor muy urente. Las fibras A, también llamadas fibras delta. Estas son las que van a causar un dolor rápido, punzante y quizás el dolor más agudo. Estas van a contener la vaina de mielina muy delgada. Mediadores inflamatorios y nociceptores. Las lesiones producen la liberación local de numerosos productos químicos que median o facilitan el proceso inflamatorio, como bradicinina, prostaglandinas, leucotrienos, serotonina, histamina, sustancia P, tromboxanos, factor activador de las plaquetas, adenosina y ATP. Durante la inflamación también se generan citocinas como interleucinas y factores de necrosis tumoral y neurotrofinas, especialmente NGF. El NGF no solo es necesario para la supervivencia de los nociceptores durante el desarrollo, sino que también durante
pueden desempeñar un papel muy importante durante los procesos inflamatorios. Algunos de estos agentes pueden activarse directamente en los nociceptores, mientras que otros actúan indirectamente a través de las células inflamatorias, que a su vez liberan agentes halogénicos. Otros mediadores producen una sensibilización de la respuesta de los nociceptores a estímulos naturales y por tanto desempeñan un papel en la hiperalgesia primaria. Los diversos mediadores químicos liberados durante la inflamación pueden tener un efecto sinérgico en la potenciación de las respuestas de los nociceptores. Se han identificado diversos receptores como receptores purinérgicos y glutaminérgicos en células del ganglio de la raíz dorsal y terminales periféricos de fibras aferentes nociceptivas. Sin embargo, para que algunos de estos receptores sea cuestionable si la ilusión de ligandos específicos, se produce una excitación de las fibras nociceptivas. Asimismo, la activación de estos receptores puede modular la sensibilidad de los nociceptores periféricos a estímulos exógenos. La bradicinina. La bradicinina se libera en una lesión tisular y se encuentra en exudos de inflamatorio. Se ha observado que la bradicinina produce dolor en los humanos cuando se administra por diversas vías: intradérmica, intraarterial, intravenosa, intraperitoneal. Protones. Los bajos niveles de pH hallados en los tejidos inflamatorios se han llevado a la hipótesis de que la acidosis local puede contribuir al dolor y la hiperalgesia asociada con la inflamación. La administración cutánea continua de soluciones de pH bajo en los seres humanos produce dolor e hiperalgesia a estímulos mecánicos. Esto se correlaciona con la observación de los protones y activan selectivamente a los nociceptores y producen una sensibilización de estímulos mecánicos. La excitación de los nociceptores por protones no sufre tacliflaxia ni adaptación, que se ha descrito en un efecto excitador sinérgico de protones y de una combinación de mediadores inflamatorios. Serotonina. Al degradarse, los mastocitos liberan un factor activador de las plaquetas, que a su vez produce la secreción plaquetaria de serotonina. La serotonina produce dolor cuando se aplica en base de ampolla humana y puede activar a los nociceptores. La serotonina también puede potenciar el dolor inducido por bradicinina y aumentar la respuesta de los nociceptores a la bradicinina. Histamina. La sustancia P liberada de los terminales nociceptores puede producir una liberación mastocitaria de histamina. La histamina puede producir diversas respuestas como vasodilatación y edema. No está tan claro el papel de la histamina en la sensación del dolor, porque la aplicación de histamina exógena a la piel habitualmente produce una sensación de picor y no de dolor. La histamina excita a los nociceptores viscerales polimodales, especialmente cuando se aplica en altas concentraciones, y potencia las respuestas de los nociceptores a la bradicinina y al calor. Los nociceptores cutáneos mecánicamente sensibles en la rata y en el ser humano responden solo débilmente a la histamina. Sin embargo, su subpoblación de fibras C mecánicamente insensibles se excita enérgicamente por la histamina. Metabolitos de ácido araquidónico. Prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos son una gran familia de metabolitos de ácido araquidónico, colectivamente conocidos como eicosanoides. Generalmente se considera que los eicosanoides no activan directamente los nociceptores, sino que más bien sensibilizan los nociceptores de la piel y de las vías a estímulos naturales y a otros productos químicos endogénicos. Sin embargo, en aferentes se inervan articulaciones y se han demostrado un efecto sensibilizante y excitador directo de las prostaglandinas E2 y la prostaglandina I1.
Las prostaglandinas son sintetizadas por la enzima constructiva COX-1 y por la COX-2, una enzima inducida a la inflamación de los tejidos periféricos. Funciones eferentes y tróficas de los nociceptores. Los nociceptores, además de transmitir dolor, tienen funciones reguladoras tróficas. Varios investigadores sugirieron un papel eferente de los nociceptores hace casi ya un siglo. Se ha considerado que dos fenómenos cutáneos eferentes dependen de la integridad de las fibras nociceptivas aferentes que forman parte de la denominada inflamación neurógena, la vasodilatación que se visualiza con la etidema que rodea la zona de la elección, y extracción plasmática que se presenta como una roncha en la zona de la lesión. Se han identificado diversos péptidos en los terminales periféricos de las neuronas sensitivas. En estos se incluyen la sustancia P y otras taquicinas como neurocininas A y K. Transducción. La transducción es el proceso por el cual el estímulo nocivo periférico se transforma en un estímulo eléctrico. Transmisión, propagación del estímulo nervioso hasta los nervios sensoriales del sistema nervioso central. La modulación, la capacidad que tienen los sistemas analgésicos endógenos de modificar la transmisión del impulso nervioso fundamentalmente inhibiendo en el astas posteriores de la médula. Recepción, proceso final en el cual los tres primeros interactúan en una serie de otros fenómenos individuales, crean la experiencia subjetiva y emocional denominada dolor. Vías ascendentes. Una gran porción de las neuronas nociceptivas de la médula espinal envían sus axones a centros espinales, pulvares y talámicos. El complejo medular reticular, el complejo reticular mesencefálico, la sustancia gris periacueductal y el núcleo ventroposterolateral del tálamo. La mayor parte de la información se transmite por vías cruzadas ascendentes situadas en la región anterolateral de la médula espinal, aunque también existen fibras que ascienden horizontalmente. El fascículo ascendente es mejor definido anatómicamente y son espino talámico, espino reticular, espino mesencefálico. Las neuronas de la lámina 1 establecen conexiones a nivel de la médula con el sistema simpático y participan en los reflejos somasopáticos. Además establecen conexiones con neuronas ventrolaterales medulares con la porción caudal del tracto solitario. Zonas implicadas en la región cardiorrespiratoria, las neuronas de las láminas profundas del asta posterior proyectan fundamentalmente hacia el área reticular del mesencéfalo. Otras áreas implicadas en respuestas motoras somatosensoriales. Existen otros fascículos también implicados en la transmisión nodular del dolor, que se inician a nivel de la sustancia blanca medular, como el fonículo dorsolateral descendente, con funciones antinociceptoras y columnas dorsales relacionadas con el dolor de origen visceral. Vías descendentes. Las vías descendentes se dan por la sustancia gris periaceductal, por la protuberancia y el núcleo magno. Estas también van a llevar la información que es del dolor. Tipos de dolor. El dolor es definido como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a una lesión tisular real o potencial. El dolor se puede clasificarse como agudo o crónico. La diferencia entre ambos no es únicamente una cuestión de temporalidad. También se clasifica en dolor nociceptivo y neuropático. El dolor agudo es la consecuencia inmediata de la activación de los sistemas nociceptivos por una nopsia. Tiene función de protección biológica, alarma del nivel del tejido lesionado. Los síntomas psicológicos son escasos y limitados a una ansiedad leve. Es un dolor de naturaleza nociceptiva y aparece de la estimulación química, mecánica o térmica de nociceptores específicos. El dolor crónico no posee una función protectora, más que un síntoma.
se considera como una enfermedad. Es un dolor persistente que puede autoperturbarse por un tiempo prolongado después de una lesión e incluso en una ausencia de ella. Suele ser refractario a los tratamientos y se asocia a unos importantes sistemas psicológicos. Diferencias del dolor agudo y crónico. La finalidad del dolor agudo es útil y del crónico es inútil. Duración: en el agudo es menos de un mes, en el crónico más de 3 meses. Causa: en el dolor agudo es conocida frecuentemente, dolor crónico incierta y multifactorial. Comienzo: en el dolor agudo es definido y en el dolor crónico indefinido. Estímulo e intensidad: en el dolor agudo es relacionado y en el dolor crónico no relacionado. Equivalencia: en el dolor agudo síntoma y en el dolor crónico enfermedad. En estado emocional: en el dolor agudo ansiedad y en el dolor crónico depresión. Tratamiento: dolor agudo etiológico y en el dolor crónico multidisciplinar. El dolor nociceptivo es la consecuencia de una lesión somática o visceral. El dolor neuropático es el resultado de una lesión y alteración de la transmisión de la información nociceptiva a nivel del sistema nervioso central o periférico. Una de sus características es la presencia de alodinia, que es la aparición del dolor frente a estímulos que habitualmente no son dolorosos. El dolor nociceptivo y el dolor neuropático representan los dos extremos de una sucesión de eventos que se integran al nivel del sistema nervioso. En condiciones fisiológicas, existe un equilibrio entre dolor y lesión ante estímulos dolorosos muy intensos, prolongados o repetitivos. Puede perderse este equilibrio, dando variaciones en la intensidad y duración de las respuestas nociceptivas. Dolor neuropático. Se pueden considerar tres fases. La fase 1 aparece tras un estímulo nocivo breve. Es una respuesta normal a una lesión tisular. Existe correlación entre los cursos temporales del estímulo y la sensación dolorosa. La fase 2 aparece como respuesta a estímulos prolongados, que producen lesión tisular e inician procesos inflamatorios, y muestran la capacidad de respuesta o adaptación del sistema nervioso ante una agresión que requiere un proceso de curación y cicatrización. En la fase 2 se producen dos cambios. Cambio 1. Los factores tisulares liberados por el proceso inflamatorio causan una sensibilización de los nociceptores periféricos, disminuyendo el umbral de excitación y aumento de las descargas de las vías aferentes. Cambio 2. Los cambios originan en el sistema nervioso central un aumento de excitabilidad neuronal y la puesta en marcha de mecanismos de amplificación de las respuestas. En la fase 3 corresponde al estado doloroso anormal, debido generalmente a lesiones de los nervios periféricos o del sistema nervioso central. Hay falta de relación entre lesión y dolor. El dolor aparece espontáneamente y provocado por estímulos inocuosos, o hay dolores intensos ante estímulos nocivos de baja intensidad. Neuronas nociceptivas del asta posterior de la médula espinal. La entrada sensitiva que se genera en las neuronas sensitivas primarias por estímulos periféricos nocivos e intensos se transfiere a través de sus axones centrales a neuronas de segundo orden de médula espinal. Los contactos sinápticos entre los terminales centrales aferentes y las neuronas del asta posterior están muy organizadas según la topografía, para reflejar su localización y el tipo de fibras sensitivas. Esta arquitectura sináptica anatómica, junto con la transición sináptica inhibidora y excitadora, rápido provoca las aferencias primarias. Aporta el sustrato para que se produzca una transferencia exacta de la información sobre el inicio, duración, localización y calidad de los estímulos nocivos periféricos. Los componentes neuronales que forman el asta posterior de la médula espinal incluyen los terminales centrales de neuronas sensitivas primarias de umbral alto o bajo, que llevan información desde la periferia, un rango de neuronas intrínsecas del asta posterior y múltiples impulsos de entrada y salida al cerebro y al tronco encefálico. Estos elementos se organizan en una arquitectura
laminada formada por neuronas del asta posterior y las conexiones sinápticas inhibidoras y excitadoras, esenciales para ello, y que modulan el funcionamiento de estos circuitos neuronales. Son las células gliales no neuronales, las oligodendrocitos, los astrocitos y la microglía. La organización conectiva y fisiológica sináptica de las neuronas del asta posterior producen unidades de proceso funcional complejas que transfieren y controlan el flujo del impulso entrante aferente a los elementos salientes del sistema. Una característica clave del sistema sumasentivo es su modificabilidad o plasticidad. Representación del dolor en el cerebro. La información nociceptiva se transmite de la médula espinal al cerebro por diferentes vías. Por consiguiente, durante la compleja experiencia del dolor se activan múltiples regiones del prosencéfalo. Las regiones corticales activadas durante el dolor incluyen áreas límbicas, paralímbicas y sensitivas, especialmente corteza del cíngulo anterior, corteza insular, corteza prefrontal y cortezas somatosensitivas, primaria y secundaria. Las condiciones del dolor clínico con frecuencia activan regiones similares del prosencéfalo, igual que los estados del dolor agudo, aunque existen diferencias probablemente subyacentes a alteraciones en los sistemas moduladores del dolor, además de alteraciones en el estado psicológico relacionado con los estados del dolor crónico. La modulación del dolor derivado de factores psicológicos como el estado atencional y emocional o la expectación se manifiesta por cambios en la actividad provocada por el dolor en la corteza cerebral, y con todo, probabilidad comporta la participación de circuitos moduladores descendentes intrínsecos. Tratamientos farmacológicos previos. Se dividen por 3 escalones. Primer escalón, AINES. Segundo escalón, tramadol, codeína. Tercer escalón, morfina, fentanilo y buprenorfina. Opoides. Además de su acción analgésica central, la morfina y otros opoides producen analgesia en los tejidos inflamados por un mecanismo periférico. Se han mostrado receptores opoides en terminales periféricos de fibras aferentes y el transporte axonal de estos receptores aumenta durante la inflamación. La analgesia periférica de los opoides parece ser parte de un sistema antinociceptivo fisiológico, porque se han hallado cantidades aumentadas de opoides endógenos en tejidos inflamados. Las células inflamatorias como macrófagos, monocitos y linfocitos contienen péptidos opoides. La liberación de opoides endógenos y la antinocicepción pueden introducirse por la IL y un beta y el factor liberador de corcotrofina y originados en el tejido inflamado. Se ha descrito un mecanismo alternativo para la activación de la analgesia por opoides endógenos en la zona de la lesión tisular. Después de una lesión tisular, el epitelio sintetiza y libera endotelina 1, un potente péptido vasoactivo, aunque la endotelina 1 puede desencadenar dolor por activación de receptores ETA sobre los nociceptores, también tiene un efecto analgésico por sus acciones sobre los receptores de ETB. La activación por la endotelina 1 de los receptores de ETA sobre los queratinocitos produce la liberación de beta, endorfinas y analgesia. Medida para receptores opoides periféricos unidos a canales rectificadores de potasio asociados internamente a la proteína.